Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hechos. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Hechos capítulo 16, vamos a estar leyendo los versos del 19 al 25. Hechos capítulo 16, los versos del 19 al 25. Amén. Nos ponemos en pie con reverencia a la palabra del Señor. Ya todos lo tienen en sus Biblias. Hechos capítulo 16, verso 19. El Señor en su palabra nos dice así: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor. Queremos, Dios, en esta mañana escuchar tu voz, escuchar tu consejo, Dios, tu dulce voz hablándonos a cada uno de nosotros. Prepara, Señor, nuestros corazones. Abre nuestras mentes, Señor, y danos entendimiento, oh Dios. Tu Espíritu Santo nos revele cuál es, Señor Rey Dios, tu voluntad para nosotros a través de esta palabra, Señor. Seamos levantados con ánimo, Señor Rey Dios. Padre, usa esta palabra, Dios, para alimentarnos, para consolarnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Bueno, la semana pasada estábamos estudiando los versos anteriores en este pasaje, un pasaje pues de mucha enseñanza. Nosotros hemos querido acelerar un poco este estudio de Hechos, pero cada vez que leemos, pues el Señor nos da enseñanza sobre pasajes que quizás no habíamos tomado en cuenta en otras lecturas o estudios que hicimos sobre el libro de Hechos. Y la semana pasada, pues, habíamos visto cómo el equipo de Pablo y Silas estaban ya entre los filipenses. Y dice la palabra que leímos la semana pasada, que ellos, por varios días, una muchacha endemoniada los estaba siguiendo. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, y nosotros pues explicamos la semana pasada todo respecto a esta muchacha. Y si no vino la semana pasada, pues puede entrar a nuestro canal de YouTube y poder escuchar ese mensaje que dimos la semana pasada. Y esta muchacha los perseguía al equipo de Pablo y de Silas, y les decía, iba detrás de ellos diciendo: estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y ya vimos con detalle pues las enseñanzas respecto a estos versos que ya anteceden a lo que hemos leído en la mañana de hoy. Aprendimos el hecho de que un día también Pablo se volteó hacia esta muchacha y reprendió al demonio, y el demonio salió de esta muchacha. La muchacha quedó liberada de ese espíritu de adivinación. Ahora, esta muchacha
decíamos que era doblemente esclava, porque era esclava del diablo, pero también esta muchacha era esclava de los hombres. Habían unos hombres que utilizaban esta capacidad que tenía esta muchacha, que era una capacidad dada por el diablo, de poder adivinar, de poder consultar al oráculo de Delfos. Y la utilizaban pues para obtener ganancias. Y generalmente, ante una liberación, pues nosotros esperamos que no solamente el que es liberado esté alegre y gozoso porque ha sido liberado de una esclavitud, de un demonio, sino también que todos los que están alrededor de este que ha sido liberado, pues se alegren con él, los vecinos se alegren con él, la familia se alegre con él, sus amigos se alegren con él, pero sin embargo, muchas veces no sucede así. La semana pasada también hicimos referencias a un endemoniado también, el endemoniado gadareno, que está en Lucas capítulo 8. Y también sucede algo parecido. La gente que está alrededor de este endemoniado, cuando el endemoniado gadareno es liberado de sus demonios, la gente se alegró. No se alegró. Muy por el contrario, cuando la gente llega, recuerden que los demonios al salir de este endemoniado se meten en unos cerdos. Y también hay animales endemoniados, hermanos. Y los cerdos, cuando son poseídos por estos demonios, los cerdos se precipitan o se tiran por un precipicio al mar y mueren. O sea que los cerdos se suicidaron, los cerdos endemoniados. Los dueños de estos cerdos, que pues el pueblo, pues ve que han perdido, vieron sus ganancias perdidas. Y cuando ellos van, encuentran al hombre que había estado endemoniado. Acuérdense que este hombre pues vivía en el cementerio, vivía entre las tumbas de los muertos y estaba desnudo, corría desnudo por allí y lo encadenaban y él se liberaba de las cadenas. Era un hombre que llevaba una vida miserable y cuando llegan el hombre está vestido y dice en su juicio cabal. Su semblante cambió inmediatamente después de ser liberado. Era una persona completamente normal. Y la gente, en lugar de alegrarse de que el endemoniado, el hombre que encadenaban y se rompía las cadenas y que andaba desnudo por allí, el loco, ya no era loco, ya no estaba endemoniado, era una persona normal, no se alegran por eso, sino que se enojan y le dicen al Señor que se vaya del pueblo, que se vaya. Ellos están enojados porque han perdido a sus cerdos, tuvieron una pérdida económica, no les importó que una vida había sido rescatada. Y así es la mente del hombre materialista, del ser humano. La vida de su prójimo tiene un precio muy bajo en comparación con las ganancias que pueden obtener de este mundo. La vida del semejante no vale. Y en este pasaje de la muchacha endemoniada también ocurre lo mismo. Los amos de esta chica vieron que el ser liberada del demonio, pues para ellos no era algo beneficioso, sino que era una tragedia. El negocio se había venido a la quiebra. Ya la muchacha no tenía ningún valor, había perdido su valor. La muchacha valía para ellos endemoniada, pero liberada no vale nada. Entonces ellos se enojan contra Pablo y contra Silas y los llevan a las autoridades. Pero debemos fijarnos de que ellos no acusan a Pablo y a Silas porque Pablo y Silas liberaron a la muchacha. Porque ellos sabían muy bien que esa acusación ninguna autoridad la iba a tomar en cuenta. ¿Qué iban a decir? Ven, traemos a estos dos y los acusamos de haber liberado a una esclava de un demonio. Las autoridades no lo iban a hacer caso. No iban a hacer caso porque recuerden que los romanos, el imperio romano, las autoridades romanas, ellos no se preocupaban por las creencias de los pobladores. Ellos dejaban que cada uno creyera y manifestara su fe en lo que le diera la gana, después que no
atentaran o amenazaran la autoridad del Imperio Romano. Así que estos amos de esta chica no lo acusan por lo que ellos realmente hicieron, sino que entonces le dan otro tipo de acusación. Apelan precisamente a que estos hombres, Pablo y Silas, son judíos alborotadores de la paz del Imperio Romano. Y las autoridades romanas tenían algo que apenas ellos escuchaban de que el imperio podía ser amenazado, inmediatamente tomaban acción. Y cuando ellos oyen esta acusación, las autoridades los mandan a azotar, y dice la palabra que los azotaron mucho. Los azotaron mucho. Y nosotros pues no vamos a tomar el tiempo para describir cómo era el azote de un romano, de un centurión o de un soldado romano, pero sus azotes destrozaban las espaldas de aquellos que eran azotados. Así que Pablo y Silas fueron azotados de tal manera que sus lomos fueron lacerados. El viernes nosotros estuvimos compartiendo la serie de las bienaventuranzas y estudiamos la última de ellas, la cual dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pues ahí explicamos lo que significaba todas estas palabras, con detalle lo pudimos explicar, y explicamos por qué nosotros los cristianos siempre seremos perseguidos. Si usted es cristiano, y cristiano de verdad, como dice la canción, si usted es cristiano de la verdad, usted va a ser perseguido. ¿Amén o no amén? Va a ser perseguido de muchas maneras, como lo explicamos el viernes. Allí explicamos las causas y los efectos de la persecución por parte del mundo hacia nosotros los cristianos. Y hubo y ha habido persecución. Fueron perseguidos los apóstoles y fueron perseguidos hasta la muerte. Fueron perseguidos la primera iglesia, la iglesia del primer siglo fue perseguida, y la iglesia a través de toda la historia de la iglesia ha sido perseguida. Y la iglesia actual, nosotros también hemos sido, somos y seremos perseguidos. Pablo y Silas son azotados, sus espaldas son laceradas y son depositados o encarcelados, no en la cárcel de afuera, en la cárcel, dice el texto, en la cárcel más profunda. Y cuando hablamos de profunda, es un lugar donde la luz del sol no llegaba. Y si nosotros pudiéramos hacer una comparación, bueno, yo nunca he estado en la cárcel, pero sí he escuchado cuentos e historias macabras de cómo es la cárcel actual, nuestras cárceles, cómo son. Usted se puede imaginar cómo era en aquel entonces, donde no había baño, no había baños. Allí el preso vivía entre sus desperdicios. Así que allí fueron encarcelados Pablo y Silas. Se cumplía en Pablo la palabra que el Señor le envió a través de Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías en el capítulo 9 cuando Pablo se convirtió? El Señor le dice a su siervo Ananías: ve donde Saulo de Tarso, que se conocía así a Pablo, y ve donde él, impone las manos sobre él para que reciba la vista. Y Ananías, sabiendo quién era Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, como que le quiere recordar al Señor: Señor, ¿tú no te acuerdas que Saulo es el que nos está persiguiendo? Como que el Señor se le había olvidado. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de los reyes y de los hijos de Israel. Y el Señor añade: porque yo le mostraré a él, a Pablo, cuánto le es necesario padecer
por mi nombre. Y Pablo aquí está padeciendo por el nombre del Señor. Él está siendo perseguido por el nombre del Señor. Y la pregunta que queremos hacernos en esta mañana: ¿por qué Dios hace pasar a sus siervos por sufrimiento? ¿Por qué? Si vemos a Pablo y a Silas, ellos, a pesar del sufrimiento que están pasando, ellos han sido azotados, tienen las espaldas sangrando, son depositados en una cárcel donde no llega la luz del sol. Ellos no ven ni siquiera dónde se van a sentar o recostar. Tienen encadenados sus pies a un tronco con cadenas para que no puedan mover sus pies. Eso hace de que ellos no puedan tomar una posición cómoda dentro de la cárcel. Así estaba Pablo y Silas. Estaban experimentando sufrimiento y a pesar de eso, Pablo y Silas se mantienen fieles al Señor. Y eso debe animarnos a nosotros a ser fieles a Dios. ¿Quién de nosotros ha sufrido de esa manera? ¿Quién de nosotros ha llegado a ese extremo de sufrimiento? Nosotros debemos mostrar fidelidad a Dios en medio de nuestros pequeños sufrimientos, porque al lado de Pablo, nuestros sufrimientos, y Pablo y Silas ni se quejaron, y nosotros nos quejamos por lo que nos acontece, nos quejamos por los malestares que tenemos a nuestro alrededor ante Dios, y esas quejas y esos malestares al lado de lo que Pablo y Silas estaban sufriendo yo diría que son microscópicos. Su sufrimiento hay que verlo con lupa o verlo con un microscopio al lado de lo que Pablo y Silas estaban sufriendo, y ellos no se quejaron y nosotros sí nos quejamos. Nos quejamos y decimos: Señor, mira lo que me hicieron. Pero la pregunta aún persiste: ¿por qué Dios permite que nosotros suframos? ¿Por qué permitir el sufrimiento? Y este es uno de los misterios más grandes que muchos de nosotros a los cuales nos enfrentamos. ¿Por qué Dios permite que sufran creyentes fieles? ¿Por qué Dios permite que sufran sus mejores hombres y sus mejores mujeres? ¿Cuál sería entonces el beneficio? Si usted dice: si yo obedezco a Dios, si yo hago la voluntad de Dios, si yo me consagro a Dios, si yo vivo una vida en santidad, una vida consagrada, ¿de qué sirve que yo haga todo eso si al final tengo que sufrir de todas maneras? Bien, hay varias respuestas que pudiéramos decir y vamos a resumirlas en unas 2 o 3 solamente. ¿Por qué sufre el creyente? ¿Por qué sufrimos? Sufrimos para que nuestra visión de la vida sea más profunda. Lo primero que Dios permite cuando sufrimos es que nosotros aprendamos o conozcamos las profundidades de la vida. Las profundidades de la vida, para que ya dejemos de ver la vida de manera superficial y podamos entender el verdadero propósito y la verdadera profundidad de tu vida y de la mía. Mire, yo estoy seguro que todos los creyentes que salieron vivos de una unidad de cuidados intensivos, de un respirador o de un coma inducido por varios días debido al COVID, después de haber sufrido por varios días y de retornar a la vida, ya no ven la vida de la misma manera. Yo diría que al menos la mayoría. Siempre hay unos que siguen igualitos, no aprenden la lección, pero muchos aprenden una lección muy valiosa. Su visión de la vida ahora es completamente diferente.
Ahora te dirá, pastor, entonces significa que yo tenía que haber sufrido por el COVID. No significa eso, mi hermano, sino que a Dios les permite a estas personas que puedan tener una lección particular acerca de la vida. Otro sufrirá de otra manera. Pero la idea es que aprendamos. Cuando una madre le dice a su hijo, hijo, no sabes cuánto te amo. Pareciera una frase cliché que vemos en las películas. Hijo, tú no sabes cuánto te amo. Seguramente ese joven o ese niño no sabe cuánto lo ama su mamá. Tendrá una idea, pero no lo sabe. Quizá tampoco la mamá sabe cuánto ama a su hijo. Tendrá alguna idea, pero no sabe cuánto ama a su hijo. Pero lo sabrá hasta que tenga que sufrir por él. Entonces sabrá cuánto lo ama. Pero una madre que ha tenido hijos que no la han hecho sufrir, que han sido niños y jóvenes buenos, que se han portado bien en la vida, que han sido hijos sanos mentalmente, físicamente, emocionalmente, han sido sanos. Mamá, aún no sabes cuánto tú amas a tu hijo. Aún no lo sabes, así de sencillo. Lo sabrás, lamentablemente, cuando ellos te hagan sufrir, cuando estén en problemas, cuando estén gravemente enfermos, cuando caigan en desgracia, cuando te desilusionen. Allí tú vas a entender cuánto tú lo amas. Y tu hijo va a saber cuánto tú lo amas también. En medio del sufrimiento nosotros podemos entender las profundidades de la vida. Es por ello que podemos decir que cuando vivimos una vida cristiana fácil, cuando no hay problemas, cuando todo marcha bien, es sumamente fácil agradecerle a Dios. Cuando todo lo que necesitamos lo recibimos, bendiciones, salud, tranquilidad, y entramos como en un mar, el mar de la tranquilidad. Y el mar de la tranquilidad es una invitación a vivir una vida superficial, solo en la superficie. No adquirimos un conocimiento profundo de la vida porque no hemos tenido experiencias profundas en la vida. Los mayores pensadores de la historia han sido hombres y mujeres que han pasado de la extrema pobreza a la gran riqueza. Han pasado del anonimato a la fama. Son hombres y mujeres que tuvieron que abrirse paso en medio de las adversidades, en medio de situaciones terribles. Tuvieron que vivir muchas vicisitudes en la vida. Tuvieron que luchar en contra de la corriente para alcanzar el éxito. Ellos tienen muchas cosas que contar. Ellos sí tienen muchas cosas que compartir y que enseñar, porque han vivido la profundidad de la vida. Sin embargo, alguien que nace en una vida cómoda, en la opulencia, con privilegios, en la comodidad de una vida placentera, sin problemas, no tiene mucho de qué hablar. Y lo que habla siempre serán temas meramente superficiales. Vivirá una vida superficial. Los estudiosos de la sociedad, todos coinciden en que esta generación que se está levantando en este tiempo, la generación de los dispositivos, la generación de las aplicaciones, la generación de las redes sociales, es una generación que ha recibido todo en bandeja de plata. Todos coinciden en que esta generación es la generación que menos ha sufrido en la historia de la humanidad. Es por eso que
está latente el peligro de que esta generación viva una vida superficial y que su carácter no sea fortalecido. Si tú has sufrido poco, te va a faltar profundidad en la vida, así de sencillo. Porque tú puedes ver la diferencia entre alguien que lo ha tenido todo, cómo piensa de la vida, y cómo piensa de la vida alguien que ha tenido que luchar y sufrir por llegar donde está. Son dos visiones completamente diferentes. Y usted ha sido testigo de ello. ¿De qué habla alguien que lo ha tenido todo y de qué habla alguien que ha tenido que luchar y enfrentarse a crisis y problemas y situaciones difíciles en la vida? Por tanto, el sufrimiento nos da una visión más profunda de la vida. Y si tú has sufrido, mi hermano, o si estás sufriendo, tienes que aprovechar la lección que el Señor te está dando. Tienes que reflexionar sobre lo que has vivido y sobre lo que estás viviendo, porque puede ser una lección que el Señor te da y no la aprovechas. Y sales del sufrimiento igualito que como entraste. Pero la idea es que tú puedas absorber la lección, la enseñanza que el Señor te quiere mostrar durante el periodo de sufrimiento. Segundo, ¿por qué sufrimos? Para quebrantar nuestro orgullo. Sufrimos para que nuestro orgullo y nuestro ego sean quebrantados. El Señor trató con su siervo Pablo la razón de su sufrimiento. Pablo tenía mucho de qué enorgullecerse. Pablo era un hombre muy culto. Pablo era un ciudadano romano. Pablo era un hombre preparado, como judío, un rabino, un conocedor de la palabra del Señor, del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. Pablo fue educado bajo los pies del mejor maestro de ese tiempo, Gamaliel. O sea, Pablo podía darse golpes de pecho de quién él era y cómo había sido formado. Sin embargo, el Señor no solamente trata con Pablo sobre la posibilidad de que se enorgullezca de dónde viene y de lo que él es, sino que el Señor trata con Pablo ahora que él es un siervo del Señor, porque los siervos del Señor, aquellos que el Señor usa, el ministerio se le puede subir a la cabeza. Y Pablo era un hombre que Dios usaba mucho. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7, Pablo mismo hablando dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Para que todo eso que el Señor me revela, para que todo eso que el Señor me dice no me enaltezca desmedidamente. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y ese es el cuidado que el que sirve al Señor debe tener. Dios te habla, Dios te revela, Dios te usa. Dios nos habla, Dios nos revela, Dios nos usa y Dios nos bendice. Y todas estas cosas pueden subirte a la cabeza y tú pensar en un momento dado: yo soy el elegido, yo soy el ungido del Señor. Y se te sube eso a la cabeza y tú piensas de que tú estás por encima de los demás. Y el Señor no quería que le sucediera eso a Pablo. El sufrimiento de Pablo precisamente es para que no se enalteciera por las grandezas de las revelaciones que el Señor le estaba dando a él. El verso 8 del capítulo 12 de 2 de Corintios sigue diciendo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué cosa? El aguijón. ¿Qué era el aguijón? Eso es un misterio.
podía ser un mal que le venía a Pablo cíclicamente, cada cierto tiempo le venía algo, qué sé yo, era una enfermedad, era un dolor que le venía. Y yo creo que Pablo en su interior pudiera haber estado pensando, yo sano y oro por la gente para que se sane y yo sufro de una enfermedad. Es como el médico que no se puede curar a los demás, pero no se puede curar él mismo. Así que Pablo, eso quizás le hería en su interior y le pedía al Señor que se lo quitara. Pero el verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y nosotros vemos que aún el gran apóstol Pablo no estaba exento de sufrir orgullo. El gran apóstol Pablo podía caer en el orgullo. Por tanto, nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decir, eso a mí no me va a pasar? Ahí yo no voy a caer. Nadie está exento de quedar orgulloso porque el Señor lo usa o porque sirve al Señor. La historia es testigo de cuántos hombres se han perdido a causa de esta perversa desviación que es el orgullo. Y cuántos hombres están hoy con nosotros sirviendo al Señor orgullosos y sintiéndose superiores a los demás. En la palabra del Señor podemos mencionar a Salomón, el hombre más rico y más sabio sobre la tierra porque Dios lo permitió así y se enorgulleció y dejó a Dios. Sansón, el hombre más fuerte y poderoso de la tierra en su momento porque Dios lo permitió así. Se envaneció y murió en oprobio. Lo tercero, el sufrimiento nos motiva a acercarnos más a Dios. Este sufrimiento que Pablo estaba experimentando sobre este aguijón, dice el mismo texto que lo llevó ¿a qué? A buscar el rostro del Señor para que lo liberara de este aguijón. Eso significa, y lo hizo 3 veces, significa que 3 veces, en 3 ocasiones, Pablo buscó al Señor intensamente para que el Señor lo liberara. ¿Y qué lo impulsó a buscar intensamente al Señor? El sufrimiento que él estaba experimentando. El sufrimiento debido a este aguijón provocó que hubieran 3 periodos en donde Pablo buscara al Señor intensamente. El sufrimiento es muchas veces la manera en que Dios llama nuestra atención para que nosotros lo busquemos. Cuando usted sufre como cristiano, la primera reacción que usted debe tener no es huir, es correr al altar de Dios. Cuando usted sufre, usted tiene que buscar a Dios y el sufrimiento pues va a provocar de que usted salga de su rutina que usted está acostumbrado en la búsqueda del rostro del Señor. Usted lo va a hacer de manera extraordinaria como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? Job era un hombre que conocía a Dios. Job era un hombre que servía a Dios. Job era un hombre que buscaba el rostro del Señor. El Señor mismo, al referirse a Job, dijo: no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así Dios veía a Job. No era que Job era un hombre que se descuidaba en su búsqueda del Señor. Job era un hombre apegado a Dios. Y Dios permite que él pase por este intenso sufrimiento. Y este sufrimiento lo empuja a buscar aún más del Señor de lo que lo estaba haciendo. Rompió lo rutinario, rompió lo acostumbrado, hizo algo extraordinario por encima de lo que él hacía siempre.
Porque el sufrimiento te obliga a buscar a Dios más intensamente, te saca de tu rutina. El sufrimiento te va a llevar entonces a conocer más profundamente a Dios. Y por eso Job, al final del libro de Job, en el capítulo 42, verso 5, Job puede decir: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. O sea, yo te conocía como de lejos, Señor. Pero ahora, después de este sufrimiento, ahora mis ojos te han visto. Ahora sí puedo decir, te he llegado a conocer. El sufrimiento también moldea el carácter. El sufrir perfecciona la obra del Señor en nuestras vidas. Y es un misterio. De alguna manera el dolor nos da forma. De alguna manera el dolor lima nuestras asperezas. De alguna manera el sufrimiento y el dolor quema lo que es indeseable en nosotros. La palabra dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestro sufrimiento. Por lo que Pablo decía: me alegro de ser débil, me alegro de ser insultado, me alegro de que me persigan, me alegro de tener necesidades, me alegro de tener dificultades, me alegro de tener que sufrir por ser fiel a Cristo, porque lo que me hace más fuerte es que soy débil. Y a veces lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros requiere del sufrimiento para que se pueda llevar a cabo. No hay otra forma, mi hermano. No hay otra forma. Es el método que Dios ha escogido. ¿Quién puede decirle a Dios: Señor, hay otros métodos, Señor? ¿Quién pudiera decirlo? Señor, yo tengo otras ideas, Señor. Me parece que no hay que llegar a los extremos, Padre. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo se hacen las cosas? Y si Él ha escogido de que suframos para que aprendamos, suframos para que seamos moldeados, que suframos para que pudiésemos alcanzar la estatura de Cristo, entonces tenemos que sufrir, mis hermanos. En el sufrimiento reflexionamos. El sufrimiento nos lleva a examinar nuestras vidas. Cuando sufrimos, inmediatamente lo que hacemos es que hacemos como un inventario en nuestra vida de ¿por qué estoy sufriendo, Señor? Inmediatamente me reviso, ¿seré que he hecho algo? El sufrimiento te lleva a tratar de conocerte a ti más, a buscar qué es lo que hay en ti, buscar esas cosas que están fuera de lugar, que hayan podido causar el sufrimiento. El sufrimiento nos habla de nosotros mismos. Porque cuando todo está bien, cuando somos bendecidos, todo marcha como lo hemos planificado, no somos profundos en nuestra búsqueda de Dios y de conocernos nosotros mismos. Pero en el sufrimiento, cuando sufrimos, podemos mirar hacia adentro de nosotros y podemos ver nuestra ingratitud, podemos ver la rebelión de nuestros corazones. En el sufrimiento nosotros podemos ver claramente el pecado que mora en cada uno de nosotros. Con el sufrimiento podemos ver nuestra inmadurez espiritual. El sufrimiento es el medio que Dios usa para enderezar nuestra vida. En tiempo de vacas gordas, como se dice, nuestro corazón se divide. Una parte busca a Dios y la otra parte busca y se deleita en las cosas materiales que estamos disfrutando. Una mitad va hacia Dios, la otra mitad va hacia el mundo. Pero en el sufrimiento, ¿qué hace Dios? Dios te quita la otra parte donde tú estás agarrado. ¿Para qué? Para que te aferres completamente a Dios, para que tú dependas completamente de Dios,
Dios te quita aquello que te tiene entretenido y te hace sufrir para que tú sepas de que tu vida depende absolutamente de Dios y de más nada. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios nos quita el mundo para que volvamos a Él. El sufrimiento quita del corazón la atadura del mundo. El sufrimiento es como el pincel que Dios utiliza para dibujar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Nuestra meta es ser como Cristo. Y para lograr nuestra meta, nuestro Padre nos hace pasar por el sufrimiento. ¿Cuántos quieren lograr la meta? Gloria al Señor. Pero también hay gozo en medio del sufrimiento. Aunque parezca contradictorio, que tú te puedas gozar en el sufrimiento. Eso solo lo puede lograr el cristiano, mi hermano. Pablo y Silas, adoloridos aún por la azotada que le habían dado, fueron llevados a la cárcel más profunda y fueron encadenados sus pies al cepo. ¿Cómo se ve este panorama? Si nosotros, claro, ya conocemos la historia final, pero si usted no conociera la historia y usted viera a los siervos del Señor, a los que estaban sirviendo a Dios, a los que estaban haciendo la voluntad de Dios, los ve en esta condición, sangrando sus espaldas, sentados en una mazmorra, atados sus pies, encadenados sus pies a un tronco sin poder moverse. ¿Cómo vemos a alguien que ha servido al Señor y se encuentra en estas condiciones? Pablo y Silas, que eran siervos del Señor, no habían hecho ningún mal, habían hecho la voluntad de Dios, y por hacer la voluntad de Dios están en esta condición. Es una imagen que revela ¿qué? Injusticia. Es una imagen que invita a lamentarse. Es una imagen que invita a quejarnos. Es una imagen que invita a reclamarle a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está, Señor? Es una imagen para llorar y para maldecir. Sin embargo, Pablo y Silas, sus espaldas sangrando, sus pies encadenados, postrados en esa cárcel sin luz, lejos de quejarse y de lamentarse y de maldecir su estado, empiezan, dice el texto, a orar y a cantar alabanzas a Dios. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Eso es increíble, mi hermano. Eso es increíble. Pero ¿por qué pudieron reaccionar así? Porque su visión de la vida, y escúcheme bien, su visión de la vida y su visión de las circunstancias que estaban viviendo era muy diferente a como lo podía ver el mundo. ¿Me expliqué? Lo dije bien, hermano, no dije un trabalengua. A veces ni yo mismo me entiendo. ¿Por qué pudieron reaccionar así? Porque su visión de la vida y su visión de las circunstancias que ellos estaban viviendo era mucho más profunda que lo que el mundo podía ver. Que el mundo ve, dos personas sufriendo. ¿Cómo ellos veían toda esta situación? Veían un momento precioso para alabar y glorificar al Señor. Veían un momento precioso para gozarse porque estaban sufriendo por la causa de Cristo. Ellos se sentían los hombres más privilegiados de la tierra, aunque pareciera locura para el mundo. Ellos estaban gozosos porque habían padecido por causa del nombre del Señor. ¿Sabe? Esa es una invitación a que tú veas tu sufrimiento de una manera diferente. Para que tú abras los ojos y puedas ver tu sufrimiento desde otra perspectiva.
después de esta palabra, tu visión de la vida y de las circunstancias sean diferentes a como el mundo o la gente que te rodea la ve. Ante el sufrimiento, estos siervos del Señor reaccionan adorando a Dios. Y es la forma en que nosotros debemos reaccionar también. Quizás no entendemos todas las cosas que están pasando. Quizás usted ahora mismo se está preguntando, Señor, pero no entiendo. No te preocupes, no entiendas. Algún día lo entenderás. Pero por el momento, adora al Señor. Adora al Señor. Dale gracias al Señor por lo que está pasando. Glorifica el nombre del Señor. Porque la adoración es una manifestación de nuestra confianza en Dios. Cuando usted adora a Dios en medio del sufrimiento, de la adversidad, usted está diciéndole al mundo espiritual, mi confianza está en Dios. Yo confío plenamente en Dios. Estamos reconociendo nuestra dependencia absoluta de Dios y nuestra disposición a aprender todo lo que Dios quiere enseñarme durante ese tiempo. Estar receptivos, abrir nuestro corazón para entender la vida y para entender los propósitos de Dios. Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebrantos, sufrió y murió por nosotros en la cruz del Calvario y Dios le levantó de los muertos. Él sabe lo que es el sufrimiento y Él es capaz de poder entender nuestro sufrimiento. No es porque sea omnisciente y lo sepa todo, sino porque Él lo ha sufrido también. Nuestro Señor, como dice la misma palabra, no es un sumo sacerdote que ve las cosas de lejos, es un sumo sacerdote que intercede por nosotros porque sufrió nuestras tentaciones y sufrió y padeció nuestros dolores. Cuando pasamos por sufrimiento, no se nos olvide que cuando Él se encarnó y vino a la tierra, experimentó el dolor y el quebranto. Y ahora está sentado a la diestra de Dios y ve nuestro sufrimiento. Él ve tu sufrimiento. Él no es indiferente a lo que tú estás sufriendo. Él ve tu sufrimiento y lo entiende, mis hermanos. Lo entiende. Él ve nuestra vida cada día y sabe exactamente dónde tú estás. Si estás pasando por escasez, si te agobia la incertidumbre del día de mañana, recuerda que Él fue, siendo el creador de todas las cosas, siendo rico se hizo pobre, fue traicionado al igual que tú, se burlaron de Él como se han burlado de ti, hablaron mal de Él injustamente, lo acusaron de cosas que Él no hizo, lo llamaron mentiroso, lo injuriaron, Él experimentó la soledad, quizá como tú la estás experimentando hoy. Fue herido, fue lastimado. Él conoce tu sufrimiento. Él se identifica con nuestros dolores. Él entiende por dónde estamos pasando. Y la misma palabra en Hebreos, capítulo 4, verso 16, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra.